Capítulo 656, Tesorería, 1. Estaba en un aprieto si tenía que ser honesto. Ahora estaba intentando persuadir a Suriol, a quien ya había derrotado, para que se sometiera a mí y vigilara el planeta mientras yo regresaba a la Tierra. No hacía falta explicar por qué necesitaba a alguien que vigilara el planeta mientras yo estaba fuera. Además de ser poderoso, necesitaba estar familiarizado con los entresijos del planeta, pero lo más importante, necesitaba tener cierta autoridad dentro de los demonios. Esto se debía a que necesitaba a alguien que impidiera que los demonios que residían fuera de este planeta sospecharan de lo que estaba pasando en este planeta. Mi prioridad principal era ocultar la existencia de este planeta, y la única persona que podía cumplir todos mis requisitos era Suriol. Solo había un problema. Esto podría ser mucho más difícil de lo que había previsto. Cuando sentí que la mirada amenazante de Suriol se volvía hacia mí, supe que sería mucho más difícil de lo que había anticipado persuadirlo para que hiciera lo que yo quería. ¿Debería simplemente alimentarlo, Angélica? Ella podría llegar al rango de duque si le doy su núcleo. Pero no sé si lo aceptará, recuerdo que dijo que le disgusta este tipo de cosas. Entonces, ¿debería simplemente matarlo y acabar con todo? ¿O debería simplemente usar el núcleo para comprar la lealtad de uno de los demonios aquí? Empecé a hablar sin sentido mientras observaba su reacción desde la periferia de mi visión. Era sutil, pero definitivamente había un visible palidez en su tono de piel cuanto más hablaba. Fue a partir de ahí que entendí que no quería morir exactamente. Así que me rompí la cabeza e intenté pensar en algo que pudiera convencerlo para que se uniera a mí. Para ser honesto, no tenía ni idea de qué decir o hacer en ese momento para persuadirlo de nada. Me sentía completamente impotente. Aparte de eso, también era necesario reconocer el hecho de que mi otro yo nunca antes había conquistado completamente Imorra en el pasado. También fue una de las principales razones que me llevaron a querer conquistar este planeta. El hecho de que haya podido conocer la verdad sobre mi vida mientras me mostraban los recuerdos de mi otro yo puede parecer una maldición para algunas personas, pero no estoy de acuerdo. La capacidad de acceder a sus recuerdos fue esencial para mi éxito en derrotarlo, y había una explicación muy sencilla para ello. Ahora sé exactamente por lo que pasó y todos los caminos que no ha tomado. Si quería tener más posibilidades de derrotarlo, tendría que tomar caminos que él no había tomado antes. En este punto, solo lo inesperado podía vencerlo, y el control total de Imorra era mi primer punto de partida para lograr este objetivo. Sin embargo, ya ha saqueado todos los tesoros de Imorra, que es otra razón por la que necesito a Suriol de mi lado para abrir el tesoro. Debido a que mis recuerdos eran bastante confusos, no podía decir con certeza que se escondía detrás del tesoro, sin embargo, estaba seguro de que había algo bueno escondido detrás. Otra razón por la que necesitaba mantener a Suriol con vida. A la luz de lo mencionado anteriormente, ¿cómo se suponía que debía persuadirlo para que apoyara mi causa? No importa cuánto me rompiera la cabeza sobre la situación, simplemente no podía encontrar una forma de convencerlo para que se uniera a mi lado. A pesar de las muchas sugerencias que le hice, solo recibí una mirada de él. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Estaría satisfecho con el núcleo de un demonio de rango príncipe? Hablé en voz alta sin darme cuenta mientras estaba en medio de mis pensamientos. ¿Realmente estaría satisfecho con un núcleo de demonio de rango príncipe? Sobre el núcleo. Pero, ¿qué pasa si es como Angélica y no usa este tipo de método para crecer? Las cosas serían realmente problemáticas si ese fuera el caso, ya que realmente no creo que tenga nada más que ofrecerle aparte de eso. ¿El núcleo? Puedes hablar conmigo. Sobre el núcleo, si puedes. Unas pocas voces sonaron en el aire mientras estaba en medio de mis pensamientos. A juzgar por lo orgulloso que es muy poco probable que acepte la oferta, pero, ¿qué pasa si la acepta? Deberías simplemente Trato. ¿Eh? ¿Eh? Las acciones de Suriol, que consistían en estrechar la mano de Amanda para indicar su acuerdo, me sacudieron de mis pensamientos y me hicieron mirar a mi alrededor. Cuando noté sus acciones y pregunté por ellas, mi rostro se contorsionó en una expresión de confusión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué trato? ¿Qué pasó? ¿Por qué los dos se estaban estrechando las manos, y qué era esto de un trato?
Un gran signo de interrogación apareció en la parte superior de mi cabeza mientras miraba a mi alrededor con confusión. Amanda rápidamente aclaró lo que había sucedido para mí, así que mi confusión no persistió por un periodo excesivamente largo. He acordado un trato con Suriol aquí. Si logras darle un núcleo de rango príncipe en los próximos 5 años, él dijo que aceptará cualquier solicitud que tengas. ¿Eso es todo? Mis ojos se movían de un lado a otro entre Amanda y Surion mientras intentaba dar sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Todo lo que tenía que hacer era realmente ofrecerle un núcleo de rango príncipe? Está bien, admitiré que no es exactamente una tarea fácil, más bien, probablemente será una de las tareas más difíciles que jamás tenga que completar. La tarea era algo que la gran mayoría de la gente consideraría imposible, pero... No debería ser un problema si el plazo es de 5 años. Ni hablar de 5 años, me quedan apenas 2 años de vida antes de morir. Mi objetivo era Jezebel. Si no podía derrotar a los demonios de rango príncipe en el futuro, ¿qué sentido tenía siquiera apuntar a Jezebel? Tenía que ser capaz de hacer esto si alguna vez quería tener una oportunidad de matar a Jezebel. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que necesitas? Tuve que verificar con Suriol para asegurarme de que no había malinterpretado nada. Solo me relajé cuando lo vi asentir con la cabeza en señal de acuerdo y decir: Sí, eso es todo lo que necesito. Si puedes prometerme que me darás un núcleo de rango príncipe en los próximos 5 años, no tendré ningún problema en hacer lo que me pidas. de acuerdo, trato. No lo pensé 2 veces antes de aceptar el trato. No tenía ningún problema con eso, y él tampoco, así que saqué un contrato de maná de mi espacio dimensional y garabateé los términos del acuerdo frente a todos mientras ellos observaban. Sabía que el trato estaba hecho en ese momento. No me tomó mucho tiempo escribir todas las reglas que tenían que seguirse después de firmar el acuerdo. Después de que terminé, le di el contrato a Suriol, y él lo leyó rápidamente antes de dar su aprobación. No tengo ningún problema con eso. Tan pronto como dio su confirmación, el contrato estalló en una brillante luz dorada, y simultáneamente, el área a su alrededor comenzó a iluminarse. El contrato luego despegó antes de detenerse justo antes de las cabezas de todos y explotó en deslumbrantes luces que se esparcieron por todo Suriol y yo. En ese preciso momento, experimenté un peculiar apretón en el pecho cuando las restricciones del contrato de maná comenzaron a surtir efecto dentro de mi cuerpo. Suriol pareció pasar por una situación similar ya que su rostro se endureció por un momento. Poco después, su expresión volvió a la normalidad, y de acuerdo con nuestro acuerdo, no dudó antes de darse la vuelta y poner su mano sobre la gran puerta. En el momento en que la mano de Suriol entró en contacto con la puerta, luces brillantes comenzaron a girar a su alrededor. Simultáneamente, los alrededores comenzaron a temblar y las puertas comenzaron a separarse una de la otra. ¿Retumbo? ¿Retumbo? Mientras protegía mis ojos con la mano, las puertas se abrieron de golpe con un sonido retumbante ensordecedor, y otra luz brillante salió de detrás de las puertas. La luz brillante solo estuvo allí por un corto tiempo antes de desvanecerse rápidamente. Después de bajar el brazo y parpadear un par de veces, abrí lentamente los ojos y me sorprendió lo que vi. Suriol estaba de pie junto a la puerta, con la mirada fija en el tesoro. De acuerdo con el acuerdo, aquí está el tesoro. A. Capa de espejismo. B. Permeación. ¿Deseas comprar los siguientes artículos? Comprar. Kevin cerró los ojos con calma y una gran cantidad de información comenzó a inundar su mente. Al mismo tiempo, una luz brillante salió de su cuerpo, iluminando el área que lo rodeaba. Con el paso del tiempo, la luz se atenuó gradualmente. Solo cuando la luz se desvaneció por completo, Kevin finalmente abrió los ojos y esbozó una sonrisa satisfecha. Casi llego. Hizo un gesto con la mano hacia adelante y el panel que tenía frente a él se desvaneció en el aire. Kevin giró la muñeca para mirar su reloj. ¿Qué hora es? ¿Son las 5 de la madrugada? La cara de Kevin cambió cuando se dio cuenta de que ya eran las 5 de la mañana, así que inmediatamente se dirigió a la cama y se acostó allí. Mierda, estaba tan absorto en completar la tarea que me olvidé por completo de que tengo que ir a Imorra mañana. Mejor duermo un poco ahora.
Kevin se había estado concentrando mucho en completar las tareas del sistema durante los últimos días para ganar suficientes puntos para comprar las habilidades que deseaba. Había estado considerando comprar las habilidades por poco más de 2 años, pero no fue hasta ahora que finalmente había acumulado suficientes puntos del sistema para hacer posible la compra. Había una razón específica por la que necesitaba esas 2 habilidades específicas. Solo con ellas podría lograr su objetivo. Kevin planeaba hacer algo grande. Algo extremadamente grande. Lo suficientemente grande como para sacudir por completo los cimientos del dominio humano. De una buena manera, por supuesto. Después de regresar de Imorra y recolectar a eso, estaré listo. Había una razón por la que Kevin estaba tan decidido a ir a Imorra. Su plan estaba casi listo, pero faltaba una última cosa que sabía que solo podía obtener allí. Solo una vez que la tuviera, estaría completamente preparado. Todo estará listo cuando regrese de Imorra. Solo completando mi plan podré aumentar las posibilidades de que Ren mate a Jezebel. Kevin apretó los puños en secreto mientras cerraba lentamente los ojos. Mejor duermo un poco. Espero que todo salga bien. Capítulo 657, Tesorería, 2. Había que decir que la tesorería era extremadamente impresionante. La sala tenía aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis y estaba iluminada por cristales rosas que habían sido incrustados en las paredes. La sala contenía una multitud de estantes de mármol, en los que se almacenaba una gran variedad de artículos. Armas, hierbas, libros de habilidades y una variedad de otros artículos por valor de millones de U descansaban sobre los estantes, así que tuve que tomar un respiro para calmarme. Jackpot. Pude resolver mis problemas de dinero con un solo viaje. En su mayor parte, al menos. Con toda probabilidad, la construcción de una ciudad requeriría recursos que actualmente estaban fuera de mi alcance, y era posible que el valor contenido en esta tesorería no fuera suficiente para cubrir el costo de construir toda la ciudad o incluso lograr una cuarta parte de lo que había imaginado. Sin embargo, a pesar de esto, todavía era un paso en la dirección correcta. ¿Qué tal si nos separamos? Puedes ir a buscar lo que quieras, mientras yo también voy a echar un vistazo por aquí. Claro. Después de que todo estuvo dicho y hecho, Amanda y yo nos pusimos manos a la obra y comenzamos a buscar de inmediato en la enorme tesorería que teníamos frente a nosotros. Oh, claro, asegúrate de escribir un registro de los artículos que se almacenan aquí. Le mencioné a Amanda justo cuando estábamos a punto de separarnos. De acuerdo. Excelente. Me dirigí a la última estantería de mármol a la derecha. Se ven como hierbas. Cuando finalmente llegué a la última estantería, fue una decepción ver que estaba llena de una gran variedad de plantas cuyas aplicaciones ignoraba. Tal vez a Melissa le gustaría tenerlas. Saqué mi teléfono y tomé una foto de cada planta que había frente a mí. El proceso de fotografiar cada planta demoró 5 minutos, y cuando terminé, pasé la mano por el aire y recogí todo lo que había en los estantes para guardarlo en mi espacio dimensional. De acuerdo, la siguiente. Cada estantería era bastante larga. Medían alrededor de 15 metros de largo y tenían 3 filas en total. La cantidad de artículos que podían almacenarse en cada una era verdaderamente impresionante, razón por la cual mi expresión se derrumbó al descubrir que la siguiente estantería contenía aún más plantas. Creo que elegí el lado equivocado. Suspiré y tomé una foto de cada planta individualmente. ¿HM? Fue cuando llegué al nivel inferior que mi mano se detuvo de repente al notar un pequeño frasco escondido detrás de una de las plantas. Aparté las plantas para tener una mejor vista del frasco, el cual parecía ser de un vidrio único y contenía un líquido azul oscuro. El frasco no era muy grande, aproximadamente del tamaño de una uña, y tenía una tapa negra diminuta en la parte superior. Una pequeña ventana apareció frente a mí cuando alcé la mano para agarrarlo. ¿Qué es esto? Veneno de los Medhives. Rango S. Descripción: un veneno de acción lenta que ingresa al sistema y corta todas las conexiones de mana en el cuerpo humano, causando la muerte. El veneno puede tardar en hacer efecto, pero una vez que lo hace, ni siquiera un usuario de alto rango se salva. Es insoluble en cualquier líquido y altamente corrosivo. Tragué saliva al leer la descripción del pequeño frasco que sostenía en mi mano.
¿Esto? No cabía duda de que estaba frente a un veneno aterrador. Si puede afectar a usuarios de alto rango, ni quiero imaginar qué podría hacerme a mí si lo tomo. Me estremecí solo de pensar que alguien podría intentar envenenarme con aquello. Por suerte, o tal vez desgracia, es insoluble y corrosivo, lo que significa que probablemente sea imposible mezclar este veneno en alimentos y bebidas. Una lástima. Ojalá pudiera combinarse con comida y líquido, sería una herramienta realmente aterradora. De todos modos, no es completamente inútil. Si recubro mi espada con este veneno y uso el estilo Kaki, podré envenenar a cualquiera que desee. Por supuesto, asumiendo que los hiera y sobrevivan para contarlo. Da igual, más tarde se me ocurrirán otros usos. Por ahora, es mejor que revise el resto de las cosas que hay aquí. Guardé el frasco en mi espacio dimensional antes de enfocar mi atención en las otras estanterías que estaban cerca de mí. Tengo que decir que buscar tesoros era realmente muy divertido. Veo. Silbé en voz alta cuando detuve mi línea de visión en dos habilidades específicas mientras escaneaba los numerosos libros de habilidades que yacían ante mis propios ojos. Tienen que ser estas dos. B. Escaneo de mana. Una habilidad que le otorga al usuario enviar un pulso de mana y detectar seres y objetos cercanos que contienen mana. S. Cadenas de salvación. Otorga al usuario la capacidad de condensar el mana en el aire y crear una densa red de cadenas que pueden atar un objetivo específico dentro de su campo de visión. La habilidad tiene un alcance máximo de 5 kilómetros. Había más de 100 libros de habilidades diferentes apilados en las estanterías frente a mí, y si tengo que ser completamente honesto, estaba extremadamente tentado de aprender todas las habilidades. Sin embargo, cuando pensé en el proyecto de la ciudad que estaba planeando, me contuve y decidí sacar las que realmente necesitaba, que eran las dos habilidades que tenía en la mano en ese momento. El resto se puede guardar dentro del tesoro de la ciudad para dárselo a quienes más se beneficien de las habilidades. Que ellos se hicieran más fuertes era lo mismo que yo me hiciera más fuerte, así que no tenía reparos en regalar las habilidades. Bien, siguiente sección. Después de que terminé de organizar las habilidades y guardarlas todas en mi teléfono, pasé a la siguiente sección, que era donde se guardaban las armas, y empecé a mirarlas. Esta sección fue menos emocionante que la sección de habilidades, ya que no necesitaba realmente ninguna arma. Sin embargo, solo porque no necesitaba nada no significaba que los demás tampoco lo hicieran. Escudo de Korak. Rango. S. Descripción. Hecho con una combinación de Ibariol y Sukian, este escudo es extremadamente duradero. El escudo es extremadamente ligero, pero robusto, y puede desviar fácilmente los ataques de oponentes de rango. Cada vez que un ataque exitoso aterriza en el escudo, se drena mana en proporción a la fuerza del ataque. Es posible bloquear el ataque de un oponente cuyo rango es superior al del portador si el portador tiene suficiente mana. Habilidad. Muro de escudo. Otorga la capacidad de aumentar la superficie del escudo. El límite es de 20 metros de longitud. Esto definitivamente será útil para Hein. Mis ojos se dirigieron instantáneamente hacia un gran escudo gris. La apariencia exterior del escudo me hizo pensar en el caparazón de una tortuga, sin embargo, en contraste con el caparazón de una tortuga, el escudo tomó más una forma pentagonal y era muy ligero. Inmediatamente guardé el escudo y seguí mirando los otros artículos del tesoro. Los minutos se convirtieron en horas, y antes de que me diera cuenta, habían pasado 3 horas. Durante ese periodo de tiempo, exploré todas las partes del tesoro, tomé los tesoros que deseé y conservé registros detallados de todo lo que se encontró allí. Además de eso, tomé algunos tesoros que creí que serían útiles para los demás, pero aparte de eso, no encontré nada que me llamara especialmente la atención. Realmente no me importaba, ya que estaba muy contento con las 2 nuevas habilidades que acababa de adquirir. Además, había llegado a un punto en el que ya no necesitaba tanta ayuda externa como en el pasado. Las hierbas ya no me servirían de nada, ya que las que realmente podían ayudarme casi no existían, y las armas. Bueno, no hacía falta decir nada sobre mi espada, que finalmente se había desbloqueado por completo y había alcanzado el rango. Luna destrozada. Esta habilidad permite al usuario destrozar la espada en 100 pedazos que se pueden usar de cualquier manera que el usuario desee y se pueden controlar a través de la voluntad del usuario. La espada se puede restaurar a su estado original. Ahora que lo pienso,
Todavía no he probado mi habilidad. Bajé la cabeza para mirar mi espada, que descansaba en el lado de mi cadera. Hacía bastante tiempo que no usaba mi espada directamente. Ahora tenía conocimiento de la aglomeración de mana y ya no confiaba en el estilo Kaki en la misma medida que en el pasado. Es inevitable que deje de usar mi espada en la misma medida que en el pasado. Dicho esto, las cosas podrían ser diferentes ahora. Extendí mi mano hacia adelante cuando un brillo blanco brillante comenzó a emanar repentinamente del interior de mi vaina. Comenzó a temblar poco después, y luego, gradualmente, mi espada se liberó de su vaina y flotó lentamente hacia arriba. Clank. 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 En el momento en que el cuerpo de la hoja quedó completamente descubierto después de estar oculto dentro de la vaina, se rompió en 100 piezas separadas. Como satélites, 100 diferentes fragmentos afilados flotaban alrededor de mi cuerpo. Cuando cerré el puño, los fragmentos se movieron de manera fluida y formaron una larga línea plateada que me recordó a una serpiente. Esta línea se unió a mi empuñadura flotante para formar lo que parecía ser mi vieja espada. No parece haber nada fuera de lo común. Solté una sonrisa satisfecha cuando jugué con mi espada y me di cuenta de que se sentía igual que en el pasado. Luego bajé mi espada para enfrentarme al frente y concentré mi atención en la espada que tenía en la mano. En el momento en que mi mano hizo contacto con mi espada, un brillante resplandor blanco brotó de mi palma, y un sonido como si el metal se rompiera resonó por toda la zona. Después de eso, la espada se rompió en 100 piezas diferentes una vez más mientras comenzaban a avanzar, formando una larga línea de fragmentos que estaban separados por un par de centímetros. Mientras balanceaba casualmente mi espada por el aire, una versión dislocada y desconcertada de mi espada que era varias veces más larga que mi espada anterior apareció repentinamente frente a mí. En un solo movimiento rápido, la espada cortó el aire haciendo un buen silbido. ¡Genial!, exclamé con entusiasmo mientras seguía balanceando la espada en el aire y ajustaba la longitud de la espada de vez en cuando cambiando la distancia a la que estaban separados los fragmentos. Esto definitivamente es útil. El mana requerido para usar esta habilidad fue mucho menor que cuando usé la aglomeración de mana. Solo esto fue suficiente para tentarme a usar mi espada una vez más. ¿Qué estás haciendo? Una voz suave me sacó de mis pensamientos, y me volví para ver a Amanda mirándome desde detrás de uno de los estantes de mármol. En ese preciso instante, los fragmentos se volvieron a ensamblar, y mi espada volvió a su apariencia normal. ¿Yo? Solo estoy probando la nueva habilidad de mi espada. La levanté y se la mostré. Capítulo 658. Transformación demoníaca, 1. No, esto no funciona tan bien. Melissa se revolvió el pelo y tiró un tubo de ensayo a un contenedor cercano antes de centrar su atención en un estante de tubos de ensayo que contenía 5 tubos de ensayo adicionales que estaban dispuestos de manera ordenada. Mientras examinaba cuidadosamente cada tubo de ensayo, inclinó su cuerpo hacia adelante y forzó la vista para ver más claramente. Parece que estos también son fracasos. Melissa observó los tubos de ensayo durante 5 minutos antes de sacudir la cabeza con decepción. Luego, su cuerpo se desplomó en la silla que tenía detrás de ella mientras rodaba por el suelo. Metiendo su barbilla debajo de su mano, meditó. Me falta algo. Incluso después de experimentar con las nuevas hierbas que crecen en este planeta, todavía no puedo encontrar la hierba con las propiedades deseadas. Melissa fue la única persona que permaneció en el castillo mientras los demás iban a los tesoros de este planeta y saquearon todo lo que había que saquear. Melissa llevó a cabo investigaciones y experimentos con las plantas que había recogido durante su tiempo en el planeta mientras los demás estaban en el proceso de explorar los tesoros. Tenía acceso a una amplia variedad de plantas y hierbas, pero al investigar sus propiedades, descubrió que la gran mayoría de ellas poseían cualidades que no encontró deseables. Por lo menos, para el proyecto en el que estaba trabajando actualmente. Peor aún, las hierbas que los demás trajeron de vuelta de los tesoros le resultaron inútiles, como lo evidencian los tubos de ensayo fallidos frente a ella. ¿Este viaje va a ser en vano? Melissa suspiró decepcionada mientras sacudía la cabeza una vez más. Justo cuando estaba a punto de levantarse de su silla, la puerta del laboratorio se abrió y una figura familiar entró. ¿Cómo va la investigación? La persona no era otra que Ren, quien acababa de regresar de su viaje al tesoro. Igual que antes. ¿En qué sentido?
¿En que no pasó nada? Melissa ni siquiera miró a Ren mientras seguía sentada en su asiento y miraba fijamente los tubos de ensayo que tenía frente a ella. Solo después de sentir la presencia de Ren a su lado continuó hablando. ¿Estás aquí para darme las plantas y hierbas que has recogido del tesoro? Sí, qué inteligente. Ren agitó la mano en el aire y lanzó un pequeño anillo en dirección a Melissa. Agarrando el anillo, Melissa finalmente levantó la vista hacia Ren y sonrió. ¿Qué es esto? ¿Finalmente decidiste proponerme matrimonio? Ojalá. No, en realidad no. La boca de Ren se contrajo visiblemente y Melissa se rió suavemente antes de sujetar el anillo en su mano. Gracias. Se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa donde estaban los tubos de ensayo. Apoyando su cuerpo sobre la mesa con las manos, abrió la palma y miró el anillo en su mano antes de murmurar. Espero que haya algo útil aquí. No te preocupes. Ren la tranquilizó desde atrás mientras el sonido de sus pasos se alejaba de ella. Las plantas que se encuentran dentro del anillo están sin duda entre las mejores del planeta. Si no puedes encontrarlas ahí, dudo que puedas encontrar la hierba que estás buscando en ningún otro lugar del planeta. Está bien. Melissa volvió a sujetar el anillo con fuerza y soltó un largo y cansado suspiro. Haré todo lo posible para ver si puedo arreglármelas con lo que me has dado. Si no lo encuentro aquí, no esperes que vaya a otro planeta a buscar la hierba adecuada. Sí, no debería haber ningún problema. La voz de Ren se hizo más fuerte al acercarse al final de la habitación y detenerse en la puerta. La miró de nuevo antes de decir. Solo haz lo mejor que puedas. Si realmente puedes resolver el problema de la intoxicación por maná, tendremos otra carta de triunfo en nuestras manos. La puerta se cerró y el silencio volvió a la habitación. Ja. El silencio se rompió por el suspiro de Melissa mientras jugaba con el anillo en sus manos. Una leve sonrisa se formó en su rostro mientras miraba el anillo en su mano y revisaba su contenido. Supongo que todavía tengo mucho trabajo que hacer. Los días seguían pasando, y durante ese tiempo se produjeron cambios perceptibles en el área que rodeaba el castillo. Más rápido, no tenemos mucho tiempo. No, no hay. Eso está mal. Los cambios fueron acompañados por fuertes gritos que provenían de los enanos que estaban en lo alto de las murallas del castillo y daban órdenes a los demonios y orcos que trabajaban incansablemente día y noche mientras movían grandes rocas con sus propias manos. Las rocas contenían minerales preciosos y provenían directamente de la mina que se encontraba no muy lejos del castillo. Cuando las rocas llegaban a un área específica debajo de la colina donde se encontraba el castillo, eran depositadas cerca de un horno masivo que era al menos 5 veces más alto que un orco típico y procesaba los minerales en metales que luego serían utilizados por los ingenieros enanos que se estacionaban en varias áreas alrededor del contorno de la ciudad y construían equipos extraños. ¿Qué están haciendo? El sonido de la voz de Jin resonó detrás de mí mientras yo estaba en lo alto de las murallas del castillo y observaba la operación que tenía lugar debajo de mí. Al mismo tiempo, una suave brisa me rozó la ropa y me despeinó. Están construyendo un sistema de camuflaje que cubrirá toda la ciudad. Respondí sin voltear la cabeza. ¿Estás tratando de ocultar la ciudad? Sí. Asentí con la cabeza con calma. Recibí una advertencia de Suriol de que los demonios probablemente sospechan que algo anda mal con el planeta. ¿Crees que sí? No creo, estoy seguro. Mis ojos se entrecerraron mientras mi atención se dirigía hacia las grandes estructuras que los enanos estaban construyendo. Mi estado de ánimo se volvió solemne. En la antesala de la guerra, Suriol les reveló a los demonios nuestras actividades potencialmente sospechosas. Según lo que ha dicho Suriol, ha mantenido la comunicación con ellos desde entonces y los ha mantenido al tanto de todos sus descubrimientos. En ese entonces, no había ningún problema, pero... Has derrotado a Suriol y la comunicación entre él y los demonios se cortó. Jin entendió al instante lo que estaba tratando de decir, interrumpiéndome. Finalmente volteé la cabeza para mirarlo antes de asentir con la cabeza. Sí, así que hay una alta probabilidad de que puedan enviar algunos demonios a este planeta para explorar la situación. El sistema de camuflaje era de máxima prioridad en este momento.
Sin él, la mayoría de los planes que tenía para este planeta se irían al traste. Incluso si le pedimos a Suriol que les diga que la situación está bajo control, es probable que sigan enviando demonios para investigar el planeta. Si descubren que la mayoría de los demonios han sido exterminados y que una gran parte de la Tierra ha sido arrasada, entenderán lo que ha sucedido y muy probablemente alertarán a Jezebet. Si eso llegara a suceder, entonces probablemente tendría que despedirme de este planeta. Esto no era algo que yo quisiera, ya que ya había invertido una cantidad astronómica de recursos en la ciudad que actualmente se estaba construyendo alrededor del castillo. Afortunadamente, me había preparado y ya había anticipado este tipo de escenario desde el principio. Jin me interrumpió antes de que pudiera decir nada. Está bien, entiendo tu plan. También entiendo por fin por qué me dijiste que tirara los tesoros. Mientras miraba hacia la distancia, los labios de Jin comenzaron a curvarse hacia arriba. Una suave brisa soplaba sobre su cuerpo, y al hacerlo, hacía que su cabello flotara en el aire, revelando sus ojos verde esmeralda que brillaban como joyas y su mandíbula cincelada. Bastardo guapo. Sentí envidia por un momento. Solo por un momento. Como no hay forma de evitar que los demonios exploren el planeta, solo vas a hacer que parezca que los demonios perdieron y que escapamos justo después de derrotarlos y saquear el planeta entero. Además, dado que a los demonios no les importan los minerales del planeta, probablemente abandonarán este planeta. Exactamente. Una leve sonrisa se extendió por mis labios y no pude evitar felicitarlo. Te has vuelto más agudo. Entendió todo sin que yo tuviera que entrar en detalles. Jin se había vuelto mucho más agudo que en el pasado. ¿Era esto el resultado de toda la experiencia que había acumulado administrando una hermandad tan grande? Lo más probable es que sí. Gracias. Jin se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en la tronera de la muralla. Contemplando el paisaje que tenía ante sus ojos, de repente preguntó. ¿Has pensado en un nombre para la ciudad? ¿Un nombre? Sus palabras me dejaron atónito mientras parpadeaba un par de veces. Es cierto, he estado tan ocupado con todo que me he olvidado por completo de que la ciudad no tiene nombre. Empecé a divagar mientras pensaba en un posible nombre que podía darle a la ciudad. Mi cabeza se quedó en blanco durante los siguientes 5 minutos, ya que nada me vino a la mente. ¿No se te ocurre un nombre? No, todavía no. Negué con la cabeza después de meditar sobre el asunto durante un par de minutos más. Mi cabeza estaba completamente en blanco mientras intentaba pensar en todos los nombres posibles que podía darle a la ciudad. Consideré llamarla algo parecido a Ciudad Esperanza, sin embargo, después de pensarlo mejor, me di cuenta de que si intentaba llamarla así, probablemente me pegarían los demás. También estaba Ciudad Cassia, pero la sola idea me provocó una mueca, así que sí, realmente no se me ocurría nada. Al final, solo pude mirar a Jin con impotencia. ¿Por qué me miras así? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Sugerencias? Jin se metió pensativamente la mano debajo de la barbilla mientras miraba el cielo y se recostó contra la muralla. Una sonrisa se formó finalmente en su rostro mientras pasaba a mi lado y me daba una palmada en el hombro. Esto no es algo que debas preguntarme. Es mejor que lo inventes tú mismo. ¿Eh? Incliné la cabeza hacia atrás mientras miraba a Jin. ¿De qué estás hablando? ¿Vas a pedirme mi sugerencia para un nombre para tu hijo cuando llegue el momento? ¿Ah? Jin agitó la mano antes de volver al castillo. Miré su espalda con confusión mientras mis ojos parpadeaban repetidamente. Qué manera extraña de decir que no se te ocurre un nombre. Capítulo 659. Transformación demoníaca, 2. ¿Un nombre? ¿Qué tipo de nombre debería tener la ciudad? Durante el tiempo que pasé vagando sin rumbo por los laberínticos pasillos del castillo y reflexionando profundamente sobre los temas que acababa de discutir con Jin, me encontré parado frente a una puerta de madera. Eso fue rápido. Llegué a mi próximo destino antes de darme cuenta. Estirando la mano hacia la perilla, abrí la puerta de golpe. Estás aquí.
Me recibió la visión de Angélica sentada en el extremo de la habitación con un par de personas más. Siluk y Suriol. Sí. Cerré la puerta detrás de mí y entré en la habitación. Encontré un sofá para sentarme, me senté y volví a centrar mi atención en Angélica. ¿Para qué me has llamado? Voy a cancelar el contrato con Siluk. Angélica fue directo al grano y me dijo sus intenciones. Mis cejas saltaron ante sus palabras. ¿Qué? Voy a cancelar el contrato con Siluk. Angélica repitió en tono serio. Mis cejas se fruncieron cuando noté su tono mientras me inclinaba un poco hacia adelante. ¿Puedes decirme por qué quieres romper el contrato con Siluk? Porque ya no hay necesidad de que los dos estemos contratados. Ah. En efecto, ahora que lo pienso, Angélica y Siluk ya no necesitaban estar contratados juntos. Con Immorra conquistada y ya no temiendo la traición de Siluk, no había necesidad de mantenerlo contratado con Angélica. Además, creo que la razón por la que ella ya no quiere estar encadenada a él es porque ahora es más fuerte que él. Él ya no le era de ninguna utilidad. Además, si él moría o le pasaba algo, Angélica sería la que sufriría las consecuencias de su muerte. Me quedó claro que ella ya no quería cargar con tal responsabilidad. Claro, no veo por qué no deberías romper el contrato. Le di el visto bueno. Dicho esto, en realidad no necesitaba preguntarme por la ruptura del contrato. Nuestra relación era diferente a la del pasado. Confiaba en que no me traicionaría, así que no pensé que fuera necesario que me pidiera permiso. Sin embargo, el hecho de que me pidiera permiso demostró que respetaba mi opinión. ¿Qué haces aquí? Mi atención se dirigió entonces hacia Suriol, que estaba un poco más lejos de Angélica y observaba todo en silencio. Volviendo la cabeza para mirarme, respondió. He venido a ayudarla con la terminación del contrato. Dado que ambas están dispuestas a romper el contrato, y dado que está escrito en el contrato que si ambas partes llegan a un acuerdo mutuo para anularlo, romperlo no debería presentar ninguna dificultad en absoluto. Mi único propósito al estar aquí es garantizar que todo se desarrolle de manera ordenada. Cuando una de las partes retira inesperadamente su consentimiento a la anulación, existe una pequeña posibilidad de que ambas partes sufran un revés como resultado de esta acción. Estoy aquí para asegurarme de que esto no suceda. Respondió secamente y de manera extremadamente formal, lo que me hizo retroceder un poco. Por un momento pensé que era un mayordomo. Antes de que pudiera preguntarle nada más, dirigió su atención a Angélica, quien asintió con la cabeza en respuesta con una expresión solemne. Estoy lista. Saca tu contrato. De repente, un contrato voló por el aire después de que Angélica agitara la mano en el aire. Aterrizó directamente frente a ella y Siluk, quienes se enfrentaban, pero estaban de pie en lados opuestos de la habitación. Ninguna de las partes hará daño a la otra durante la duración del contrato. Ninguna de las partes obligará a la otra a hacer algo que no desee hacer. Sentándome desde donde estaba, examiné con curiosidad el rollo que contenía palabras escritas en lengua demoníaca. Lo había visto antes, pero hacía tiempo, así que había olvidado lo que estaba escrito en el papel. Independientemente, mi atención se desvió repentinamente del rollo y volvió a Angélica y Siluk, quienes brillaban con un color morado oscuro que se extendía lentamente por toda la habitación. Una pena. Levanté la mano en el aire para tocar la energía demoníaca que flotaba en el aire para ver si podía controlarla, pero me decepcionó descubrir que simplemente atravesaba mi cuerpo, a diferencia de los psiónicos, que circulaban como agua alrededor de mi cuerpo. En contraste con los psiónicos, las partículas demoníacas tenían una densidad mucho mayor y se movían a un ritmo mucho más lento. Sin embargo, a pesar de su tamaño diminuto, eran significativamente más grandes que los psiónicos. Su diferencia era la misma que la que existe entre las pelotas de tenis y las pelotas de golf. Hemos terminado. El proceso de romper el contrato en su conjunto no tardó mucho, ya que terminó antes de que me diera cuenta. La energía demoníaca que se había estado filtrando en el cuerpo de Siluk comenzó a disiparse casi inmediatamente después de que se rompiera el contrato, y al mismo tiempo, se produjo una ligera deflación en sus músculos. Afortunadamente, no consumiste ninguna fruta del diablo o cosas que podrían haber hecho que tu linaje se espesara.
No sufrirás ningún retroceso por esto, aunque tu fuerza ha disminuido un poco. Las palabras pronunciadas por Suriol hicieron que el rostro de Siluk se volviera más sombrío mientras observaba sus músculos encogidos mientras el aura que rodeaba su cuerpo se retorcía. No te preocupes demasiado. Me acerqué a él con una cálida sonrisa en el rostro y extendí una mano para darle una palmada en el hombro. Intenté tranquilizarlo mientras mantenía un ojo en Suriol, que estaba de pie allí sin expresión. Cuanto más lo miraba, más me recordaba a un mayordomo. Acabo de obtener una abundante cosecha del tesoro demoníaco, así que no tienes que preocuparte por recuperar tu fuerza. Como era de esperar, en el momento en que esas palabras salieron de mi boca, el rostro de Suriol se contrajo. Me reí para mis adentros mientras reflexionaba sobre todas las ganancias que había logrado en el tesoro. Había una gran cantidad de hierbas extrañas que sabía que serían útiles para Siluk. Al darle las hierbas que adquirí, no había duda de que habría un cambio significativo en su nivel de fuerza. Para cuando regrese, lo más probable es que ya esté clasificado, o incluso más alto. Ni siquiera tuve que pensar en lo aterradores que se volverían Siluk y los demás Orcos ahora que hemos recuperado el planeta y tenemos acceso a numerosos recursos. Parecía que no era el único que estaba emocionado, ya que la expresión de Siluk también se animó. ¿Es cierto lo que has dicho? ¿Por qué no? Retrocedí un poco para poner algo de distancia entre Siluk y yo. No tengo ninguna razón para mentir en esta situación. Además, deberías saber cuántas hierbas deben haber almacenado los demonios en sus bóvedas. Como no las necesito, no veo razón para no dártelas. Gracias. Siluk mostró su agradecimiento inclinando la cabeza con respeto. Ahora debería ser el momento. Miré a Siluk con una expresión seria en mi rostro. Luego, agité mi mano en el aire y le pasé un rollo a Siluk. Si estás agradecido, fírmalo. ¿Qué es esto? Un contrato de mana. Aunque dije que te daría las hierbas, hay una condición para ello. Siluk desplegó el contrato y leyó lentamente el contenido, que estaba escrito en lenguaje demoníaco. Seguí hablando mientras él leía cuidadosamente el contenido. La condición es que firmes el contrato y te conviertas en mi aliado. Cuando llegue el momento, necesitaré que tú y tu gente me ayuden a luchar en una gran guerra contra los demonios. Será una guerra aterradora, y necesitaré todos los recursos que pueda reunir para lucharla. Tú incluido. Yo bajo. De acuerdo. Siluk agarró el contrato e infundió su aura en él, interrumpiéndome en medio de mi frase. El rollo que sostenía en su mano brilló de repente y se rompió en miles de partículas al deshacerse en el aire. Las partículas flotaron lentamente hacia mí y hacia Siluk, y sentí que se establecía otra conexión dentro de mi cuerpo. Miré a Siluk con una expresión sorprendida. ¿Por qué has firmado el contrato tan rápido? Ni siquiera leyó correctamente los términos que estaban escritos en el contrato antes de firmarlo. Sé que los Orcos son impulsivos, pero ¿no es esto un poco excesivo? Sin ti, ninguno de nosotros habría estado vivo hasta ahora. Estaría más que encantado de convertirme en tu aliado. Me quedé atónito por las palabras de Siluk. Una fina sonrisa se formó pronto en mis labios mientras le daba una palmada en el hombro a Siluk. Tienes razón, lo hice. Parece que no me equivoqué al venir aquí. Ahora estaba un poco más cerca de mis planes. Con la ciudad construyéndose lentamente y los Orcos bajo mi mando, todo lo que había que hacer finalmente se había hecho. Mientras miraba a mi alrededor y estiraba la espalda, miré a Angélica y le dije: creo que ya hemos terminado aquí. Parece que volveremos a la Tierra pronto. Sí. Angélica dio su respuesta estándar de hielo mientras se sentaba y cerraba los ojos poco después. Proyectó el aire de alguien que no deseaba que le perturbaran su tranquilidad. Me encogí de hombros y me preparé para salir de la habitación. Justo cuando estaba por salir de la habitación, inesperadamente escuché la voz de Suriol llamándome. Espera. Mis pies se detuvieron y me di la vuelta. ¿Hay algo? Sí. Suriol me miró desde el otro lado de la habitación. Cruzando los brazos, tamborileó los dedos sobre su brazo derecho y preguntó: Con respecto al núcleo de rango príncipe, ¿cuánto tiempo crees que te llevará obtenerlo? Así que se trata de eso. Esperando un poco su pregunta, respondí.
No menos ni más de 4 años terrestres, así que como máximo 40 años, y como mínimo, 15 años. Suriol cerró los ojos y procedió a bajar la cabeza antes de murmurar en voz baja. Está bien, creo que puedo esperar. ¿HM? Cuando miré a Suriol, incliné la cabeza hacia un lado. ¿Estás quizás apurado? Estoy perdiendo la fuerza. El murmullo de Suriol llegó a mi oído y mis ojos se agudizaron. ¿Perdiendo la fuerza? ¿Podría quizás tener algo que ver con su núcleo? Sus siguientes palabras instantáneamente arrojaron luz sobre el asunto. Mi núcleo sufrió un daño mayor del que anticipé durante nuestra batalla. Me temo que moriré si no recibo un núcleo de rango príncipe dentro de la próxima década. Tan pronto como mi estado de ánimo cambió para peor, mis cejas inmediatamente se juntaron en un ceño fruncido. Esto es un poco problemático. Una década, eso era aproximadamente un año en la Tierra. ¿Realmente sería capaz de derrotar a un demonio de rango príncipe en un año? No lo creo. Podría luchar decentemente contra uno, pero ¿matarlo? Realmente no estaba seguro. Todo iba a depender de lo que hiciera en el futuro, pero en este momento, era seriamente escéptico sobre si esto era siquiera remotamente posible. Levanté la cabeza para mirar a Suriol. ¿Hay alguna forma de ganar más tiempo? Desde el punto de vista en que lo veo, derrotar a un demonio de rango príncipe dentro de una década parece un poco irreal. La mirada en el rostro de Suriol se oscureció y él bajó la cabeza de una manera que sugería que había aceptado la realidad de su situación. Mi expresión era tan oscura como la suya. Maldita sea. Teniendo en cuenta que un contrato nos unía en este momento, si él llegara a morir antes de que siquiera pudiera darle el núcleo de rango príncipe, sufriría las consecuencias de no completar el contrato. Aunque incluí una cláusula en el contrato que decía que sería nulo y sin efecto en caso de que una de las partes falleciera debido a circunstancias que no estaban relacionadas con la otra, el hecho de que yo fuera quien rompió su núcleo significaba que este problema estaba de hecho relacionado conmigo. Genial, simplemente genial. Mientras esperaba que Suriol respondiera, todo lo que podía hacer era murmurar una maldición silenciosa para mí mismo. Justo cuando el ambiente se volvió completamente sombrío, Angélica abrió los ojos y rompió el silencio. Su expresión se volvió extremadamente complicada. Hay una forma. Capítulo 660, Transformación demoníaca, 3. ¿Hay una forma? Giré la cabeza bruscamente para mirar a Angélica, que estaba sentada en el sofá con una postura elegante, con ambas manos descansando sobre sus muslos. Su vestido morado acentuaba sus magníficas curvas, mientras que su cabello negro brillante caía suavemente sobre un lado de sus hombros. Con una mirada complicada en su rostro, y sin responder, miró a Suriol. Ya sabes la respuesta, ¿verdad? Suriol bajó la cabeza sin responder. Noté su acción y alterné mi mirada entre los dos. ¿Qué está pasando? ¿Había algo que me estaba perdiendo? Ajustando su postura, Angélica soltó un largo suspiro antes de hablar. Hay una forma de salvarlo, y es firmar un contrato con él. G. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Firmar un contrato con él? ¿Cómo tiene sentido eso? A medida que tu fuerza aumenta, la de él también lo hace, reparando así una parte del daño a su núcleo. Así es como funcionan típicamente los contratos demoníacos, ya que el aumento de fuerza del contratado también beneficia al contratante. Angélica respondió a mis preocupaciones antes de que siquiera pudiera preguntar. Inmediatamente entendí sus palabras. Claro, es como ella dice. Como los dos están conectados, el progreso del contratado afectará directamente al rango del demonio. Si es así, tiene sentido que mi aumento de fuerza ayude a Suriol a recuperarse de algunas de sus heridas. Después de comprender mejor la situación, decidí mantener la boca cerrada, y el resto de la habitación siguió mi ejemplo y cayó en un silencio sepulcral. Silú, que todavía estaba presente en la habitación, tenía una expresión de confusión en su rostro mientras deambulaba sin rumbo por el espacio con los ojos. Abrí la boca de nuevo y rompí el silencio. ¿Este contrato, tenemos que hacerlo? Honestamente, no estaba a favor de firmar un contrato. El único beneficio real que recibiría al firmar un contrato con Suriol era un aumento temporal de fuerza,
pero aparte de eso, no había ninguna otra ventaja. De hecho, era más dañino que cualquier otra cosa. No solo la energía demoníaca se filtraría en mi cuerpo y nublaría mi mente ya confusa, sino que también había una posibilidad de que tuviera serios problemas si los demás en la Tierra descubrieran mi secreto. Especialmente por la gente de la Unión, ya que probablemente me tildarían de traidor. ¿De verdad no hay otra forma? Pregunté mientras miraba a Angélica y Suriol. En realidad no. Angélica negó con la cabeza al encontrarse con mi línea de visión. A menos que tengas una fruta del diablo extremadamente pura, realmente no hay nada más que pueda salvarlo. Esta es la única posibilidad que se me ocurre. ¿De verdad no tengo otra opción? Mi humor se volvió sombrío cuando miré a Suriol, quien frunció los labios y miró al suelo. Parecía estar sumido en sus pensamientos. ¿Firmar el contrato realmente vale la pena todo este problema? Honestamente, no lo creo. Aunque mi fuerza sí alcanzaría un nuevo nivel, en realidad se debilitaría si tuviera que luchar contra demonios. La supresión del linaje era algo real. Claro, sería ventajoso en mi batalla contra el monolito, pero el riesgo superaba con creces los beneficios. Miré a Angélica con disculpa. Lo siento, parece que yo. Hay otra forma. Suriol me interrumpió levantando la cabeza y mirándome directamente a los ojos. Angélica giró la cabeza para mirarlo, y una mueca comenzó a formarse en sus cejas normalmente delicadas. ¿De qué estás hablando? Mientras hablaba con cautela, su expresión se volvió muy seria. Suriol le dedicó una mirada antes de hablar. Transfusión de sangre. Angélica se levantó de su asiento de una manera inesperadamente brusca, lo que provocó que el sofá detrás de ella retrocediera un par de metros. ¿Estás loco? Una expresión de sorpresa tiñó su rostro mientras miraba a Suriol y elevó la voz. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Estás intentando que lo maten? ¡Que me maten! A medida que la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más tensa, su aura comenzó a irradiar con mayor intensidad. Estaba perplejo por lo que estaba sucediendo, así que me moví frente a Angélica en un esfuerzo por calmarla. Cálmate un momento, me gustaría escuchar su propuesta. ¿Quién sabe, existe la posibilidad de que esto funcione? No funcionará. Angélica respondió bruscamente, mirando a Suriol. Su respuesta contundente despertó mi curiosidad, y pregunté. ¿Por qué no? ¿Por qué estaba tan en contra de este método? ¿Había algo malo en él? Obtuve mi respuesta poco después. La transfusión de sangre, como su nombre lo indica, es un proceso en el que uno mezcla su sangre con sangre de demonio. ¿Qué? Me quedé atónito por sus palabras. Angélica continuó. Se considera tabú porque el demonio sufrirá graves lesiones por la transfusión. En muchos casos, el demonio morirá poco después de transfundir su sangre con el receptor, y, a diferencia de los contratos demoníacos, el receptor no estará atado al demonio cuya sangre ha recibido. Es algo que el actual señor demonio ha prohibido por completo. Si se entera de que alguien realiza esta técnica, exterminará todo su linaje. Finalmente entendí por qué Angélica estaba reaccionando de esa manera. ¿Qué le pasa al receptor cuando tiene el linaje demoníaco en su cuerpo? Se volverá loco. Angélica respondió de manera directa. Con el contrato que no actúa como un medio para mitigar la pureza del linaje, transfundir la sangre de un demonio te llevará a perder la cabeza. Todos tus deseos más íntimos serán llevados al límite, y no podrás pensar correctamente. ¿En serio? Volví la cabeza para mirar a Suriol, quien se había mantenido en silencio todo el tiempo. ¿Estaba tan desesperado por sugerirme algo tan imprudente? No. Sacudió la cabeza inesperadamente cuando miró a Angélica. Aunque lo que ella dijo es cierto, solo se aplica cuando se transfiere una gran cantidad de sangre rápidamente. Si lo haces gradualmente y estabilizas tu mente durante el proceso, la probabilidad de que pierdas la cabeza se reducirá drásticamente. Ridículo. Angélica se burló mientras sus ojos se volvían helados. Di la verdad, solo estás sugiriendo esta estrategia porque estás desesperado por un núcleo de rango príncipe. A corto plazo,
puede ser capaz de mantener su cordura, y su fuerza aumentará dramáticamente, incluso más de lo que lo haría al firmar un contrato, pero hay una alta probabilidad de que pierda completamente la cabeza poco después. No si su mente es fuerte. Tonterías. ¿Dijo que mi fuerza aumentaría dramáticamente? Caí en un profundo pensamiento mientras Uriol y Angélica discutían entre sí en el fondo. Algo en las palabras de Angélica llamó mi atención, y no podía sacármelo de la cabeza por alguna razón. Finalmente pregunté en voz alta. ¿Transfundir mi sangre con la de un demonio realmente aumentará mi fuerza drásticamente? Suriol y Angélica dejaron de hablar simultáneamente al escuchar mis palabras. La expresión facial de Angélica cambió de nuevo mientras me miraba con una expresión severa. Ren, no me digas que estás considerando esto seriamente. Responde a mi pregunta primero. ¿Este método me ayudará a aumentar mi fuerza? Esto era lo que más quería saber. Afortunadamente, Suriol respondió a mi pregunta poco después. Sí. No solo un poco, sino bastante. Si tienes suerte, incluso podrías transformar. ¿Transformar? Mi interés se despertó una vez más mientras mis ojos se enfocaban en Suriol. Asintiendo con la cabeza, continuó. Sí, si te fusionas con éxito con un linaje de marqueso superior, podrás transformarte parcialmente en un demonio. Llamamos a esta transformación demoníaca, y en esta forma, no serás reprimido por la sangre de un demonio a menos que sea de un demonio de rango superior, a diferencia de los contratados, que son reprimidos por cualquier linaje. No solo eso, sino que también podrás manipular la energía demoníaca. ¿Oh? Mi interés comenzó a crecer cuanto más hablaba Suriol. Tu fuerza se disparará una vez más como resultado de este cambio. Digamos que si hubieras podido transformarte, la pelea entre nosotros no habría sido tan cerrada como lo fue. Aunque lo que dijo es cierto, si tuvieras que luchar contra un demonio con una línea de sangre más pura que la tuya, probablemente estarías en desventaja. Tus posibilidades de derrotar a un demonio de nivel príncipe disminuirían. Angélica interrumpió rápidamente, pero Suriol la reprendió poco después. Eso es cierto, pero simplemente puedes hacer que tu línea de sangre sea más pura. Si mezclas tu sangre con sangre demoníaca, podrás consumir frutos del diablo y núcleos demoníacos para purificar tu línea de sangre. Para cuando tu línea de sangre alcance el rango de príncipe, luchar contra alguien de ese nivel será pan comido para ti. ¿De verdad crees que es tan fácil encontrar frutos del diablo que puedan ayudarlo? Su objetivo no es un simple demonio de rango príncipe, es el rey demonio. ¿De verdad crees que su línea de sangre será lo suficientemente pura para luchar contra el rey demonio? Podría ir al árbol del mundo y recoger los frutos del diablo él mismo y comérselos todos si alguna vez quiere tener una línea de sangre lo suficientemente pura para no ser suprimido por el rey demonio. ¿Qué acabas de decir? Levanté la cabeza y mis ojos se abrieron de par en par. Mis acciones abruptas tomaron a Angélica por sorpresa mientras me miraba con una expresión confusa. ¿Repite lo que dijiste? La parte en la que hablaste del árbol del mundo. ¿Eso? Si quieres tener una línea de sangre lo suficientemente pura para no ser suprimido por el rey demonio, ¿podrías ir al árbol del mundo y recoger los frutos del diablo tú mismo? Bingo. Mis ojos se animaron y mis dedos chasquearon. Mientras ellos dos estaban discutiendo, yo estaba prestando mucha atención a lo que estaban diciendo. De hecho, aunque tentador, estaba planeando rechazar la oferta de transfusión de sangre. La razón era exactamente como dijo Angélica. Con el método de transfusión de sangre, contra demonios de rango superior, estaría en desventaja. No era muy diferente de firmar un contrato, aparte de la cosa de la transformación. Considerando que quería matar a Jezebet, estaba claro que esta opción era un no. Por supuesto, eso fue hasta que escuché la última parte de la frase de Angélica. Sí, si realmente tengo acceso al fruto del diablo que crece en el árbol del mundo, sin duda podría purificar mi línea de sangre al rango de rey. Si eso sucede, sin duda tendré otro as bajo la manga. Tomé mi decisión en un instante. Levantando la cabeza,
Miré directamente a Suriol e ignoré a Angélica. Sobre esta transfusión de sangre, dime más sobre ella. Justo a tiempo. Kevin escaneó el panel frente a él y suspiró aliviado. Destino, Imorra, ¿te gustaría teletransportarte, I.N.? Kevin se lamió los labios resecos y luego miró su anillo para asegurarse de haber traído todo lo que necesitaba. La comprobación se completó bastante rápido, y en ese momento, dirigió su atención a su reloj. Después de frotar su otra mano en el reloj, una esfera blanca transparente se materializó alrededor del reloj. Mañana será un día extremadamente importante. No me lo puedo perder. Kevin apartó la mirada del reloj y la volvió a dirigir al panel. Sin dudarlo, presionóla, y su cuerpo comenzó a desintegrarse en el acto.